estamos juntos. La jubilación de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. A mí me dejó muchos ideales que con el tiempo se fueron reforzando y los fui entendiendo cada vez más. Era un movimiento muy inclusivo desde algún lugar, a la vez era un movimiento muy virulento. Me sentí identificada con esta contracultura antisistema, ¿no? El reivindicar el do it yourself, el rebelarse contra el sistema, todo eso que yo conocí en esos años. De poder tocar con amigos, compartir ideas y nada, cagarnos de risa, tocar en donde sea. Y que de alguna manera el punk prendió esa llama, esa mecha, una mecha que tiene que ver con el inconformismo, con una incomodidad, con una postura irreverente. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. Hola amigos, amigas, bienvenidos a este podcast Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Bienvenidos a esta segunda edición, a esta segunda entrega, a este segundo demo tape, a esta segunda edición de Cassette más Fanzine, podría ser, pero no, puede ser cualquiera de los formatos, así que bueno, muy contentos de hacer este podcast que nos encanta, que habla de nosotros, de nosotras, de nosotres, así que bueno, ¿cómo andás Sebastián? ¿Cómo andás Gonzalo? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Espectacular. Muy bien, ¿alguna repercusión del primer capítulo o algo? Y estuvo bastante esperado, o sea, lo bueno es eso, que se generó una expectativa, veníamos dándole manija también a lo que era el tema de la página a través de Facebook, entonces generó expectativa también con la gente que participó, eso es lo bueno. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar sobre qué significó el punk en tu vida, qué fue, que fue un motor, un origen, un cambio, algo que te haya pasado. Y como vamos a adentrarnos directamente ahí, así que vamos a empezar con vos, Sebas, si te parece. ¿Qué significó el hardcore punk en tu vida? Resumidamente, ¿no? Y complicado de explicarlo resumidamente, pero creo que es un poco lo que soy en la actualidad, básicamente. Creo que el primer contacto que tuve con fanzines y con las bandas por ahí no comerciales de la movida hardcore punk hizo que lea cosas como la autogestión y comprenderlo y tomarlo como propio y más que nada aplicarlo en el día a día. O sea, entendí que el hazlo tú mismo va más allá de una publicación, una banda o editar tu cassette, tu fanzine, tu CD, sino que ponerlo en práctica también con cuestionarse cosas, esa cosa de ser autocrítico con uno mismo y cuestionarnos también el tema de, por ejemplo, la alimentación, de cocinar, hacerlo todo casero. Entonces el hazlo tú mismo trascendió lo musical y se instaló en lo cotidiano, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante que tomo de la filosofía del punk, es emplearlo en la cotidianidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, no sé, tanto que criticábamos al patrón, criticábamos el trabajo asalariado, entrar en las ideas del anarquismo llevó a que uno comprenda que si no quiere trabajar bajo patrón, se puede autogestionar. Y eso sale de los fanzines, sale de la Plaza Congreso, de la Plaza de San Miguel, y es también muy gratificante ver en la actualidad mucha gente que participó del podcast y la gente que no participó, lamentablemente por una cosa u otra, que sigue como abrazando la autogestión en sus distintos proyectos, tanto musicales como, no sé, estampar remeras, hacer serigrafía y trabajar de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante. Muy interesante, Seba. Gonza, vos sos un poco más joven, pero evidentemente tenés influencias de los 90, sos un investigador, sos un tipo inquieto, tipo curioso. ¿Qué significó más específicamente el punk de los 90, el hardcore de los 90 en vos? Un tipo más joven, ¿no?
Yo, digamos, era como más chico. En los 90 no iba mucho a Resis porque en realidad mis amigos casi no iban a Resis. Me costó, recién en el 2000 los empecé a llevar a Resis a ellos. Así que en los 90 era como algo que yo veía más un poco de lejos, que me reinteresaba, pero que no tenía tanto lo de ir a Resis. Pero sí, qué sé yo, iba a disquerías, leía fanzines, todo eso. Y bueno, nada, para mí yo era chico y encontré como algo que me gustaba mucho, digamos, que me sentía identificado, que era la primera vez que me pasaba con algo que lo sentía tan cercano, digamos, que me gustaban cosas, pero es como que el punk me gustaba todo, digamos, me gustaba la música, me gustaba la ideología, me gustaba la estética, es como que me sentí como súper identificado, como que encontré algo en lo que me reflejaba, que decía, wow, esto me gusta todo, no sé, me siento como parte de esto. Eso me pasaba, ¿no? Me pasó en los 90 yo empecé escuchando Bad Brains, pasé al hardcore más de los 90 y nada, me encantaba todo eso, me volvió loco. Y bueno, a partir de los fanzines, obviamente, empezar a llegar a ideas más cercanas al anarquismo, el hazlo tú mismo, ¿no? El empoderamiento que genera en uno, saber que uno puede hacer las cosas, que si uno se las propone y se pone en eso, puede hacer las cosas uno mismo sin depender de nadie. Eso me parece increíble, que está buenísimo, que genera mucho empoderamiento. Puedes hacer lo que vos querés, respetando a los demás, ¿no? Siempre. O sea, mucho poder sobre uno y al mismo tiempo ser parte de una comunidad, ¿no? Como que esas dos cosas que parecen opuestas se unen. Eso fue algo que estuvo buenísimo, que aprendí gracias al hardcore punk. Y bueno, lo que a mí me gustaba también, particularmente del hardcore punk, por sobre, digamos, el punk rock, era la parte propositiva, ¿no? El hardcore punk era como superador del no future, no puedes hacer nada, está todo perdido. Me parecía que el hardcore punk te llevaba a así podés hacer algo, así podés revelarte todavía, y eso me parece que es algo que me dejó el hardcore punk, ¿no? Particularmente yo lo aprendí más en los 90, ya después era como que me iba expandiendo a otras cosas, pero como que la raíz venía todo desde ahí, ¿no? Siempre desde ahí, digamos, todo lo demás que fui conociendo y eso, siempre estaba de alguna manera anclado en eso, aunque no sea punk, digamos, había un montón de elementos que se relacionaban. Muy bueno, no quiero redundar porque ustedes han dicho muchas cosas, por eso seguramente nos encontramos en este espacio, porque coincidimos en muchas cosas. Bueno, ahora como de grande, yo lo que significó para mí, bueno, es un antes y un después. Y me gusta mucho eso, Gonzalo, lo que decís de formar comunidad, que puede ser la palabra escena también, porque estar en una escena, crear una escena también es una comunidad. Y está buenísimo eso de, primero, tener la valentía de hacerlo vos mismo. Bueno, no hay revistas, bueno, hagamos nuestra revista. No hay radios, bueno, hagamos nuestra radio. No hay sellos que editen nuestros discos, bueno, investiguemos, veamos, editemos nuestros discos. Y después esa cuestión de juntarse con el otro, ¿no? De hacer proyectos en común, de vincularse. Esa cuestión que yo la rescato todo el tiempo también para mi vida, que siempre fue en los 90s y ahora, esa cuestión de que todo el mundo te respetaba tus iniciativas. Por ahí podía estar más o menos con algunas cosas, pero siempre eran valoradas esas iniciativas, digamos, cada propuesta, de hacer un fanzine, de hacer una feria de fanzines, como que había esa empatía, digamos, esa confianza, digamos, de encontrarse en el otro, ¿no? De verse con gente que vos no te conocías, digamos, te mirabas como a los ojos, a la cara y te reconocías, aunque fueran de otras provincias, de otros países, como que no me daba más que eso ahí. Y la verdad que, bueno, eso me parece que fue antes y un después para toda mi vida. Y la iniciativa del HTM, hazlo tú mismo, digamos, siempre, digamos, si uno tiene que hacer algo, algún proyecto, lo escribo, lo comparto. Vieron que esos videos motivacionales, lo que te dicen es que no tenés que compartir lo que tenés ganas de hacer con otros. ¿Por qué? Porque ahí sale más. En cambio, el HTM es al revés. Uno comparte con otros proyectos para sumar más voces, sumar más cuestiones. Me parece que eso es buenísimo. Bueno, entonces uno se anima a escribir proyectos, se anima a hacer una banda, a hacer un sello, a hacer una gira, a juntarse con otros, y eso me parece que como que da una fuerza, una potencia, digamos, que es muy difícil de que te la quiten, digamos. Es algo que uno ya lo tiene como adentro impregnado y muy difícil de salir.
por ahí va la cosa. Así que bueno, no sé, Seba, ¿te quedaste con ganas de decir algo? ¿Te acordaste de algo más? No vamos a contar anécdotas porque eso vamos a dejar que la conteste sus protagonistas, como decir. No, creo que, como decía hace un rato, comparto lo que dijeron cada uno de ustedes, porque es básicamente la esencia de la filosofía del punk, ¿verdad? O sea, el hazlo tú mismo es una parte y una herramienta muy importante. Queda en cada uno de captarlo o no captarlo y emplearlo, como dije en su comienzo, en la vida cotidiana. Para mí es muy importante aprender de las cosas y, como decía también Gonza, no quedarse con la imagen del no future, ¿verdad? Y ver que el hardcore punk sí hay futuro, básicamente. Es el presente, o sea, el presente somos nosotros y queda también, bueno, en cada uno de si se siente representado o no por estas cosas. Y hoy tengo, bueno, no voy a decir mi edad porque soy como Mirta Legrand, 40 años y me sigo considerando punk y lo sigo empleando día a día. Básicamente eso. Bueno, amigos, amigas, disfruten de este capítulo número 2. Súbanle el volumen, pongan su cassette, su radio mono, su grabador mono, su tape, su cinta y denle para adelante, que lo disfruten. Argentina, los años 90, los años del hardcore punk, los años de una explosión de creatividad, también los años de la pizza con champán, los años de Menem, de la atmósfera a la estratosfera, los años del 1 a 1, el asesinato de Walter Bulacio por el gatillo fácil de la maldita policía, el atentado a la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, el doping positivo a Maradona en el Mundial de Fútbol de USA 94, el asesinato de José Luis Cabezas, el asesinato del conscripto Omar Carrasco, el accidente del APA, la represión policial, la maldita policía y los jóvenes que no paran de hacer cosas, de construir, de trabajar en la autogestión, de juntarse, de hacer bandas, de hacer sellos, de hacer fanzines, de hacer distribuidoras, de hacer ferias de fanzines, de armar gigs, recitales, de armar cooperativas, de hacer recitales en cualquier lugar, en cualquier casa, en cualquier lugar cooperativo, llevando y poniendo en la práctica eso de la autogestión. Pero qué mejor que nadie que los mismos protagonistas nos cuenten sobre el hardcore punk de los 90 en el territorio, cerca nuestro, en nuestro barrio. Bueno, el punk en mi vida significó un espacio de pertenencia para un adolescente que en esa época, en los 90, era yo. Miriam Mirlir, bajista de Las Plantas No Pecan y bajista de Fusibles. Y también de alguna manera fue una introducción, tal vez muy infantil e inocente, hacia una ideología que se fue profundizando después, que fue madurando y que de alguna manera el punk prendió esa llama, esa mecha, una mecha que tiene que ver con el inconformismo, con una incomodidad, con una postura irreverente, algo que nos resultaba asfixiante, ¿no? Que le podríamos llamar el sistema mismo o el status quo. De poder tocar con amigos, compartir ideas y nada, cagarnos de risa, tocar en donde sea. Alejo Trois, baterista de Propia Decisión, Minoría Activa y Sick Down. Siempre donde se realizaron los recis, fue en un contexto siempre de hazlo tú mismo, igualmente que las ediciones tanto en cassette o CD siempre fueron con mediante gente de sellos o gente que le gustaba la banda o que estaban interesadas en editar algo, les copaba lo que hacíamos, siempre fue de esa manera y creo que también fue la idea principal en cómo encarar las cosas. En los 90 yo era un adolescente que encontró en el hardcore y el punk un espacio donde me sentía acompañada, por decirlo de alguna forma. May Cabrera, docente, escritora, fancinera y militante. Me sentía en esos años una oveja negra, ¿no? Y acá
en el hardcore y el punk sentí un espacio que nos agrupaba la música, pero que iba mucho más allá, que era un movimiento más amplio. Me sentí identificada con esta contracultura antisistema, ¿no? El reivindicar el do it yourself, el rebelarse contra el sistema. Todo eso que yo conocí en esos años me marcó en mi vida. De hecho, yo actualmente milito en el trotskismo y creo que esas ideas las fui adquiriendo en esos años. Si bien primaba el anarquismo, me sentía muy identificada. En esos años, con unas amigas editábamos un fanzine que se llamaba Utopía del Supermachum. Teníamos casilla de correo, nos contactábamos con gente de otros países, de otras provincias, intercambiando estos fanzines. Nos pasábamos horas seleccionando textos con mis amigas y hacíamos collage. Eran una mezcla de literatura que nos gustaba, de poemas nuestros, de narrativas sobre feminismo, sobre derechos humanos. También recuerdo ir a recitales en Cemento, en La Casa, en sociedades de fomento. De las bandas locales que me acuerdo, Maldito Flanders, Orientación Adecuada. También me acuerdo de las ferias de fanzines en la Plaza de San Miguel, en Congreso. Todo marcado por este espíritu under y autogestivo. De bandas, las bandas que más me influenciaron creo que fueron Fan People, She Devils y otras más lejanas como Submission Hall o Bikini Kill. Para mí fueron importantes no solo por la música, sino por el mensaje que transmitían. Había un rechazo a la homofobia, al machismo, la lucha por el aborto legal. En ese momento eran una voz minoritaria y en la cultura en general, y ayudó a muchos jóvenes como yo que, en ese momento nos sentíamos a contracorriente. Y muchas fuimos también las que marcamos un hilo de continuidad con la marea verde que ya surgió en los últimos años. En este espacio también encontramos esa resistencia frente a unas ideas más conservadoras, lo que implicó el neoliberalismo, ¿no? También, las bandas como Todos Tus Muertos, creo que me identificaban, que hablaban de antiimperialismo, de rechazo a la yuta, la lucha por los derechos humanos. Eso también creo que para todos nosotros, la lucha de las madres de Plaza de Mayo en esos años, la lucha contra la impunidad fue una gran referencia. ¿Qué pasó en los años 90? Chicle, Gastón del Carmen, vocalista de Malditos Flanders y Wanda y los de Cera. Sinceramente, yo estaba en un lugar medio complicado porque era muy rockero para hacer un punk y a la vez como que estaba muy loco para ser un rockero también, ¿no? O vivía muy desenfrenadamente como para ser un rockero. Y a la vez tenía una realidad económica muy acotada, ¿no? Yo soy un pibe de barrio, todos los problemas de todos los barrios, y no pude progresar como músico jamás. Todos mis intentos se quedaban en la nada, ¿no? Nunca pude grabar un disco, nunca recibí apoyo de ninguna productora ni de ningún lugar, ¿no? Esto siempre fue, la calle fue el hogar de mis canciones siempre. Así que me dediqué a cantar en el ferrocarril mucho tiempo también, luego que aprendí a tocar mis instrumentos hasta que me pude establecer. El punk en mi vida es una anécdota, simplemente. El hardcore pasó muy lejos de mi vida, era una irrealidad. En el hardcore había gente que se preocupaba por sus zapatillas y sus pantalones, y a mí me faltaba de comer, así que no me dejó mucho. Sí me llevé muy bien con las ideas del anarcopunk. Me sentía muy identificado y ese ambiente me hizo conocer muchísima gente piola y muchos lugares. Inclusive me formó una cosmovisión. Me fue difícil despegarme de mirar las cosas de la vida con esa rebeldía. Todavía la sigo observando con esa rebeldía, si bien ya soy un adulto, tengo una profesión formal, tuve la fortuna de poder terminar mis estudios. Mi cosmovisión como artista nunca se pudo despegar de esa rebeldía. Obvio, ¿no? Que ya con 43 años, en la última elección fui a votar con alegría, cosa que no hice durante un periodo muy grande de mi vida, pero bueno, las ideas rígidas estancan, ¿no? Así que hay que ayornarse y el mundo cambia, pero no la forma de verlo, ¿no? No la forma de verlo. O sea, la cosmovisión uno la conserva, siempre
siempre desea un mundo más justo, siempre uno se abraza a las causas populares. Y el movimiento punk tenía eso, ¿no? Era un movimiento muy inclusivo desde algún lugar, a la vez era un movimiento muy virulento y no era una movida tan adolescente como el hardcore. Yo no sé, el hardcore por ahí se les cae a muchos en este momento, por ahí lo extrañan mucho, pero qué sé yo ya lo veo desde mi edad, ¿no? El hardcore era una cuestión más bien noísta para mí. En cambio, lo que es vigente todavía, el narcopunk todavía sigue vigente, ¿no? Los ocupas, los movimientos anarquistas. Luego yo de esa movida me vinculé al movimiento piquetero, después que tuve que dejar de cantar por cuestiones mías que tenían que ver con la salud y que tenían que ver con la enfermedad de mi vieja. Como que me pesqué una depresión muy grande y me costó muchísimo llevar adelante la vida y convivir inclusive con este tipo de cuestiones. Me vinculé al movimiento piquetero y en la crisis del 2001 la atravesé militando con el movimiento piquetero, cosa que también luego abandoné por diferencias de ideas. Pero bueno, el movimiento punk me dejó eso, ¿no? Un modo de ver el mundo del cual todavía no me puedo despegar, si bien hay cosas que no son de esta época hoy en día, ¿no? Considero que es un derroche de rebeldía, que por ahí hay que darle otro cauce, cosas que uno hace o trata de hacer y sigue invirtiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Pero me dejó muchísimos amigos y un modo de ver el mundo, me dejó recuerdos muy gratos y nada, ¿no? Eso. Uno recuerda esa época con mucha alegría. En principio escuché punk de afuera, digamos. Andrea Holguín, fancinera de la época. Una casualidad, mi hermana escuchaba una radio FM Hit en ese momento, en el 92. Yo tenía 12 años y pasaron Needles and Pins de Ramones. Lo comenté con mi mejor amiga y de ahí, bueno, las dos empezamos a buscar entre materiales que tenían sus hermanas y empezamos a escuchar punk hasta que, bueno, en el colegio, me crucé con una compañera que le gustaba el hardcore punk y ahí nos cruzamos con chicos de otro turno que iban a la noche al colegio. Un día nos pusimos a charlar, que sabíamos que había un recital y bueno, empezamos a salir juntos a los recitales de Capital y después a conocer, bueno, las bandas acá de la zona, ir a los recitales más under, y esa fue la manera en que conocí el hardcore punk y lo fui conociendo con todas sus variantes y sus formas, ¿no? de entrar, qué sé yo, algunos por ahí entraron a escuchar hardcore punk o punk por la música, otros por las políticas, ¿no? Del movimiento, la vestimenta. La adolescencia es un momento que uno busca, ¿no?, pertenecer a algo. Es una búsqueda de la propia identidad. Para mí significó en un principio, bueno, crear estos lazos de amistad, ¿no? Amigos que aún hoy conservo. Por ahí no nos vemos tanto como antes, de juntarnos todas las tardes, porque bueno, cada uno tiene su familia, pero mi amiga con la que empezamos a escuchar Ramones es mi amiga de la infancia, de toda la vida, y sí, somos unidas, seguimos en contacto, por suerte. Y en un principio, bueno, fue identificarse, ¿no? Con un estilo, con una estética, con todo lo que implica el movimiento. Para mí significó una parte muy importante de mi adolescencia. Y bueno, en ese momento todo el mundo escuchaba, bueno, ya se le va a pasar, pero bueno, lo que se me pasaron fueron los años y el gusto musical y los pensamientos no se me pasaron. A mí me dejó muchos ideales que con el tiempo se fueron reforzando y los fui entendiendo cada vez más y creo que han contribuido fuertemente a las políticas que se están gestando actualmente, ¿no? Los reclamos de la igualdad, de la ley de aborto, el antirracismo, ¿no es cierto?, la no discriminación, algo que yo lo escuché fuertemente en en el movimiento hardcore punk, y después empezó a ver más en los medios. Para mí fue muy, muy importante haber llegado a
a tomar contacto con todos esos ideales. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cintas, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, poligón, la lavandina para sacar el matasello de las estampillas, el correo te afane carta, aplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Había un grupo de amigos que andaban siempre con nosotros, no solo con nosotros, sino con unas cuantas bandas de la zona que iban a ver fechas y hacían su fanzine a la vieja usanza, ¿no es cierto? Fotocopia y a repartir mano en mano en los recitales. Uno era Mal Momento, que ese lo hacían Leonardo Gross y Javier Miles. Y después estaba el otro que llamaba La Calle, que lo hacía Aldo Costilla y unos pibes de Moreno, que ese ya tenía una calidad un poquito superior, que lo hacían con un papel satinado. Habían apostado a hacer algo un poquito más pro, pero porque uno de los pibes creo que laburaba en una imprenta y tenía la posibilidad de hacer algo mejor. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Suckers, una banda de la zona de San Miguel, hacedores de un hardcore punk melódico bastante personal. Estas canciones corresponden a su primer demo cassette editado por Faina Punks Discos. El mundo está plagado de historias que tenemos muchas ganas de compartir y de contar. Anécdotas, algunas muy, pero muy graciosas. Pero además también hay historias que se pueden contar, pero que no son tan graciosas. Vamos con las anécdotas no tan graciosas. Anécdotas graciosas, mira, creo que hemos hecho un montón de cosas que hasta hoy en día no hemos cagado la risa. Mariano, miembro fundador de Coma Hepático, primero baterista y actualmente cantante. Que bueno, no quería a nadie nos quería, no dejaba ni ensayar. Ensayábamos acá en casa nosotros y hacíamos la que queríamos acá en casa, pero después de ir a ensayar, algunos vamos a probar este ensayo y grabarlo, a ver cómo queda, no nos dejaban entrar en la sala de ensayo.
Y bueno, pasaba que estuvo Mauricio, un muchacho que capaz lo conocen, Mauricio era un poquito más que tenía más cabida, él había empezado a tocar la guitarra con nosotros. Y bueno, y a Buitre no dejaban entrar. Fuimos nosotros, no dijimos que éramos los comapáticos, eso decíamos mucho por ahí, queríamos reservar, ¿cómo se llama la banda? No, recién nos estamos formando, echamos mucho, no me acuerdo que echamos cualquiera. O lo mandábamos en este caso a Mauricio, y Mauricio fue a una sala que está ahí en San Miguel, no recuerdo tampoco cómo se llama. Fue solo Mauricio, se presentó en la casa. Nosotros estábamos como a 3 cuadras, estábamos ahí en la plazoleta de San Miguel esperando. Mauricio fue a averiguar si había hora, fue a preguntar si había hora, nos dan una cierta hora para ensayar, y Mauricio ya lo tenían medio junado también. Y dijeron, che, ¿con quién vas a venir? Empezaron a preguntar, no, qué sé yo, unos amigos. Mauricio no le dijo que éramos nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos y le hacía frío ese día. Y así que nos pusimos capucha, bufanda, todo para que no nos reconozcan. Pero bueno, yo también era un gordo tanque. El Buitre, de cada cual tenía su apariencia y ya nos resacaban. Y bueno, nos dejó entrar en la sala y estábamos todos encapuchados. Y bueno, Buitre también decía, bueno, muchachos, dijo, ya sé que son ustedes, no sé qué onda así, ¿viste? No rompan nada, loco, no rompan nada. Y bueno, ese día el Buitre rompe el micrófono. O esas cosas, después no nos dejaban entrar, medio boludo, ¿viste? Parecía que lo hacía a propósito y bueno, le apagábamos todo. ¿Y cómo se llama? Y bueno, eso era una anécdota que siempre nos acordamos, que entramos todos camuflados, pero igual nos conocían porque ya nuestra forma, nuestra estructura física, ya nos sacaban al toque. Ya sabíamos quién era. Y eso nos acordamos, siempre nos cagamos la risa. Bueno, anécdota no tan graciosa para nada, el día de la pérdida de Lucas, es cuando fuimos a tocar acá en Porfrino. No nos dejaban entrar los primeros, los que no tenían entrada, y nosotros nos quedamos con ellos haciéndole el aguante hasta que toquemos y que entraran con nosotros. Manejábamos más o menos así. Y bueno, Lucas estaba re en pedo, Lucas, era un pool que estaba lleno de chacalones de ahí de la zona, y ¿cómo se llama? Y afuera había todo un vidrio, era un vidrio de afuera, se veía el pool. Y Lucas entró con una patada, ¡blum! Nosotros estábamos en la esquina y escuchamos ¡blum! Que cayó el vidrio, se rompió. No sabíamos qué había pasado. Y bueno, por ahí yo miro así para un costado y lo veo a Lucas que viene corriendo, y atrás un montón de monos que yo me paro, loco, ¿qué va a soltar por donde más vale? Digo, pro, y ahí me cagan a piña a mí, yo me paro de mano, pero me rompen todo. A Lucas lo persigue otro grupo, y bueno, después lo encontramos fallecido, lo habían degollado. Y eso es, como ya te dije, es un dolor que hasta el día de hoy todavía lo seguimos recordando, es un gran amigo. Eso fue a fines de los 90. Y después lo otro era, como ya te digo, la pelea con los Ratti, pelea con los mismos Punky, que tampoco nos querían. Había algunos que no querían y otros que no nos querían ni ver. Una anécdota no graciosa creo que fue una vez, una de las tantas, ¿no? Graciela Roldán Monona, gestora cultural y pionera del hardcore punk en el noroeste. Fuimos a un recital cerca del Obelisco, un par de cuadras, no me acuerdo cómo se llama el lugar, ahora era muy conocido. Ni siquiera creo que llegamos a entrar al recital, entramos después. Fuimos a comprar una cerveza, un par de cuadras, estaba con el Negro y con el Pulpo, y en un momento creo que fue el Pulpo que dijo, cuando yo te avise empecé a correr, y miro, levanto la cabeza y eran un montón de pelados detrás nuestro. Empezamos a correr, te juro que no sé cómo hicimos para llegar hasta la entrada del recital, y entramos de una, todo el mundo que estaba afuera empezó a entrar como loco, fue un desastre. Creo que si ese día nos agarraban nos morían a palo, porque no distinguían, ustedes saben lo que les estoy hablando de esa época, no distinguían raza, sexo, color, o sea, onda, y más, obviamente, si sos de color te pegamos, si sos mujer te pegamos. Era una época súper racista, clasista, machista. Fue la época en que los pelados fachos salían a pegar a quien sea en la calle. Hasta compañeros han estado en coma. No sé si ustedes se acuerdan. Fue una época dura y ese día zafamos.
Bueno, soy la peor porque no me acuerdo muchas anécdotas, ni graciosas ni no tan graciosas, o sea, me acuerdo de anécdotas en general. Nadia Presti, fancinera y coordinadora de Queremos Cultura Ediciones. Pero son todas ligadas justamente a eso, a las aventuras de ir a un reci, no sé, en Zárate, y con toda la gente de ahí de San Miguel y Don Torcuato y demás, y ir a ver Animadversion, la Campana o toda esa zona por allá, y tomarse el tren y no tener para volver hasta las 8 de la mañana porque no había más tren, y tener que dormir en las estaciones de tren hasta que saliera. Realmente viajábamos mucho así, nadie tenía auto, nadie tenía nada básicamente, así que nos movíamos muy en el transporte y era algo que era muy común. Incluso a veces estaban más en provincia que en capital, y íbamos a capital y después había que volver a provincia, y era todo una aventura andar viajando a cualquier hora, pues estamos hablando de que los recis terminaban a las 4 de la mañana. Había que volver y generalmente no había transporte, así que era toda una aventura en esa época estar moviéndose, pero no había, no sé, no había peros, o sea, ibas a ver bandas, era lo que hacías, y esa era la salida de fin de semana, era muy común ir a ver un festi de muchas bandas. Por ahí tengo unas, anécdotas, pero están mucho más ligadas a otros lugares, no tanto de la zona, porque la verdad que por la zona era como muy familiar, vamos a decir, o sea, teníamos muchas casas de gente a donde ir o lugares y demás, entonces no pasaban cosas malas, vamos a decir, pero bueno, la verdad que tengo esos recuerdos ahí dando vuelta. Una no tan graciosa, que fue una fecha que teníamos con la orientación en Granburg, un lugar llamado Viejo Blues. Gustavo Gandulfo, el negro rubio, muralista y vocalista de orientación adecuada. Tocaba Terrorist, Carnaval Scum, Crematorio. Bueno, Crematorio, otra de las bandas que me gustaba ir a ver de esa época. Y Sartán, bueno, estábamos nosotros, entre comillas, la única banda hardcore, ¿no? Digamos. Y los muchachos de una de las bandas de Sartán sacaron Cabeza de Chancho, y bueno, salieron con cuchillos pintados y queriendo atacar a un perro, y bueno, ahí se armó un lío bastante complicado, porque todos nuestros amigos obviamente defendimos al perro, y bueno, nada, nos terminamos yendo sin tocar. Creo que después, no me acuerdo, habían salido en algún lado, no sé, relato, pero sí, esa fue, no estuvo muy buena, no estuvo buena esa noche. De un recital que, bueno, era solidario, a beneficio, con un alimento no perecedero, a beneficio de un comedor. Pablo Gallardo, el gallo, guitarrista de Animadversion. Tocaba Maldito Flanders, tocaba Animadversion, no recuerdo algunas bandas más. Era un afiche gigante, como esos que se usan para la publicidad de la música tropical. Y dice, bueno, y Animadversion, que dice que está presentando su próximo disco a editarse en el 2001, llamado Huelga General hasta que renuncie cada nuevo presidente. Ese afiche del año 99 a lo sumo del año 2000. Y me pareció muy, pero muy interesante y muy esclarecedor que la maqueta de Animadversion era mentira, no se estaba grabando una maqueta, era un acto, digamos, era una manera de decir algo. Se iba a editar en el 2001 y se iba a llamar Huelga General hasta que renuncie cada nuevo presidente. Con lo cual, visto a la luz de los sucesos del 2001 y de la crisis del 2001 y después de las sucesivas crisis que hicieron que haya una sucesión de presidentes, muchos presidentes en un momento, hay algo ahí que rescato, y son dos cosas. La primera es que el arte no refleja lo que pasa, sino que muchas veces prefigura lo que va a venir, prefigura el acontecimiento. Y muchas veces se trata de eso. Había algo de eso en el clima de la época, de que las cosas estaban mal y que iban hacia peor. Había un pesimismo respecto a las posibilidades que el sistema podía ofrecer, pero nunca imaginamos que eso, que era también un juego, una poética, que se ponía justamente en juego para decir cosas, nunca pensábamos que iba a tener ese efecto de realidad. Así que me parece hermoso, me parece un gesto en lo poético, me parece hermoso ese afiche,
y me parece, todavía más me vuela la cabeza que las cosas que se dijeron ahí luego pasaron. Y muestra algo que es el momento de verdad histórica que tiene la música, que tiene el arte, que tiene la poética, cuando no está disociada de las problemáticas sociales, cuando no está disociada de las formas de vida o de las preguntas de cómo queremos vivir. Bueno, aparecen esta magia, estas predicciones, pero más que nada, esta capacidad del arte de prefigurar el porvenir, lo que va a pasar. Y creo que bueno, que en ese sentido me pone muy bien haber participado en un grupo y en un movimiento que tuvo esos destellos de lucidez y marcó la realidad de muchos conocidos. Esta historia continuará. Flowers, de las primeras bandas en incursionar en la parte más melódica del hardcore punk. Llegaron a grabar un puñado de canciones. Algunas fueron incluidas dentro de un split editado bajo el sello Faina Punk, una banda que tocó bastante seguido por la zona y por el resto del conurbano. Ahora vamos a escuchar Sin Límites. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. ¿Estas medidas servirán para evitar los casos de gatillo fácil? Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil, toda vez que siempre se habla exclusivamente cuando un policía es imputado de un delito. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. Una historia más allá de la General Paz. Lo malo de los 90 contado por sus protagonistas. Orientación adecuada.
Formados a comienzos de los 90, influenciados por el New York Hardcore, muy activos tocando y organizando sus propios shows, en vivo un sonido demoledor. Llegaron a grabar 2 temas en estudio que formaron parte del compilado Slam y algunos demos en vivo con muy buen sonido. Resisto a mi fe, sin alternativa para la paz. Estás viven, el Señor sin Dios, y no creo que tus palabras de seguridad tus velos te separan, una mitad del mundo, se mete el fin, en tu memoria yo enfrento el fin. Mirando mi destino, con tanto dolor, tú que está mi mente, y no hay vergüenza que en tu rostro. Destruiste una familia, resisto a mi fe. 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 Sin engañarme, los de mis huesos, lágrimas, de mis ojos, realidad. Tu rostro uno, que grandeza, palabras que nunca yo termino de entender. Una materia es una vida incompleta. Y no creo que tus palabras de seguridad la persona siempre dispuesta a autodestruirse. ¿Cómo puede ser que matar sea un gran negocio? Destruiste una familia, resisto a mi fe. 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 No puedo entender los dolores anteriores de extinción. No quiero odiar, no que mi fe, no que mi fe, no que mi fe. Look at me, Cuenta contra la vida, con el odio más profundo, contra tus hermanos, bendiciendo esperanza de paz. Y cada una locura que quiero asesinar, miles de preguntas a tu violencia, no da respuesta, no da verdad. Odio, contra odio, ¿dónde está? Odio, contra odio. Sin licencia, odio, contra odio. Alternativas para la paz, contra odio. ¿Dónde estás? Odio.
libre. Vas con tus pies. Sigue la ignorancia. Fuerte libertad. Sueños con el odio. Sin necesidad. Daño tras daño. Sin razón. Fuentes de mano. Sin necesidad. Sueños con el odio. Por poder. Sin alternativa para la paz. Intentas contra la vida con el odio más profundo, contra tus hermanos, construyendo esperanza de paz. No es una locura que te iba a asesinar. Mira, te preguntas a tu violencia, no dar cuenta, no da verdad. Odio contra odio, ¿en dónde estás? Odio contra odio. Sin esencia, odio contra odio. Sin alternativas para la paz. Odio contra odio. ¿En dónde estás? Odio contra odio. Sin esencia, odio contra odio. Sin alternativas para la paz. Sin alternativas para la paz. Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk Más allá de la General Paz. Y encuentro una puerta abierta y atrás de unas mesas tiro la guitarra y me quedo ahí escondido, re loco, y la gorra adentro dando vueltas, llevándose a todo el mundo, y bueno, no sé cómo no me vieron, me salvé de ir en cana. Entonces nada, el almacén de este tipo fue tomado. Tenía un espacio que ya directamente nos veía venir, entrábamos y tomábamos, era como una especie de bar, ¿no es cierto? Rompieron la puerta y entraron todos los muchachos de Stroy de la zona y terminó en una batalla campal. Sale el tipo de adentro de la garita y nos empieza a correr. Nos empieza a correr y se abre así el piso y sale Ricky Espinosa, ¿viste? Nos empezamos a matar de la risa, pobre Ricky Espinosa no entendía nada. Hola, ¿cómo andan? Nos había dicho, la verdad es que fue muy divertido. Siempre recordamos cada rato esa anécdota, Dios mío, es increíble, era para filmarlo, pero bueno, en esa época no había cámara.